Historias de Melk, la historia a grosso modo. Saludos amigos. Vaya jardín en el que nos vamos a meter hoy. Hoy tenemos una historia de las muy complicadas. Porque en este jardín hay mucho que desbrozar. Cuando me planteé este tema, pensé, bueno, ¿cómo lo voy a plantear? ¿Cómo lo voy a hacer? Y dije, bueno, es imposible hacerlo en un episodio. Bueno, pues lo haré en 2. En muchos podcasts que he escuchado sobre este tema, muchas veces veo que lo parten en 2 historias, o sea, en 2 programas. Pero es que te vas metiendo y ves que para entender A, tienes que irte a un poco antes. Y para ese antes están pasando cosas. Y hay que explicarlas, porque si no, no se acaba de entender. Pues total, que haciendo números he visto que en 2 programas no me sale. Van a ser entre 3 y 4. Más probable 4 que 3. Pero es que la idea es hacerlo lo más digerible posible. Pero una cosa, os quiero atentos, porque es bastante complicada y densa. Nos vamos a meter en el berenjenal de las guerras de los Balcanes, de cómo se destruyó Yugoslavia. Vamos a conocer a un montón de grupos, a un montón de gente distinta, que de ser vecinos pasaron a matarse entre ellos. Y cuando digo vecinos, hablo literalmente. No vecinos de países, sino vecinos de puerta con puerta. ¿Cómo acabarás matándote con el panadero de tu pueblo? Esta historia, en la primera mitad de los 90, copó todas las noticias. Cada día se hablaba de esta historia, de estas guerras, de la guerra de Croacia, de la guerra de Bosnia, de la guerra de Kosovo. Siempre se nos contaba que habían unos tipos muy malos que eran los serbios. Pero es bastante más complejo que eso. Siempre es más complejo. Pues voy a intentar sacar el agua clara. Soy Tony de Melk. Coge del petate que nos vamos a los Balcanes. Vamos a ver cómo un país se rompió en 1000 pedazos. Empezamos. Para entender esto hay que entender también dónde estamos, qué es lo que ocurre allí. Estamos en los Balcanes, que es una de las 3 penínsulas del sur de Europa. La península ibérica, la península itálica y la península de los Balcanes. Que en esta península, que es un poco más grande que la península ibérica quizás, pues mientras en la península ibérica hay 2 países, ¿no? Podríamos decir España y Portugal. En esta, pues no los he contado, pero creo que hay más de 10. Tenemos a los búlgaros, a los griegos, a los albaneses, a los rumanos. Bueno, ahora ya hay macedonios, serbios, bosnios. Bueno, hay infinidad de países y que no se llevan especialmente bien entre ellos tampoco, porque estos países se hicieron sobre unas líneas, o sea, cuando se marcaron las fronteras, bueno, pues quedaron gente étnicamente de un país enclavado en otro. Muchísimos casos. Hoy vamos a ver unos cuantos de ellos. Pero vamos a meternos primero en la historia de Yugoslavia.
La historia de un país que es un país artificial. Porque si los Balcanes son un montón de países, Yugoslavia no lo es menos. Ahí hay un pupurri de pueblos. Pero para entender esto vamos al final de la Primera Guerra Mundial. Porque el mapa de Europa cambió. Cambió drásticamente. Si tú coges un mapa de 1914 y coges un mapa de 1920, es que no tiene nada que ver. Nacieron un montón de países. Hubo que actualizar todos los atlas. Y de entre los países de 1914, uno de los que sufrió un gran desmembramiento fue el Imperio Austrohúngaro. Porque el Imperio Austrohúngaro eran un montón de nacionalidades dentro de este imperio. Muchas de estas nacionalidades consiguieron su independencia y los de la zona que tocaban los Balcanes, como era Bosnia y Croacia, se independizaron y se unieron a Serbia. Y esto, bueno, y Eslovenia también. Y esto se llamó el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Que ya entraremos en explicar bien quién es quién en todos estos. Pues el reino de los serbios, croatas y eslovenos, el rey que tienen es serbio. Y estamos en los años 20. Es un caos este país. Hay diferentes nacionalismos, es bastante ingobernable, y en 1929 el rey dio un golpe de estado. Ya le cambió el nombre al país y lo llamó Yugoslavia. Que Yugoslavia es, la traducción es país de los eslavos del sur. Porque aquí son eslavos, como los rusos, como los ucranianos, pero estos son los eslavos del sur. Entonces le pusieron ese nombre. Este rey que dio el golpe de estado era Alejandro I Karađorđević, que fue asesinado en 1934 por un grupo de los que ya hablaremos después, que son los Ustaša. Este gobierno dictatorial duró hasta 1941, hasta la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra que asoló toda Europa y gran parte del mundo. Yugoslavia es un aliado del eje. Pero ¿qué pasa? Que los italianos, en esta ganas de expandirse en la zona del Mediterráneo, como ven que Alemania está tirando para adelante, se ha llevado a Francia, se ha llevado a Holanda, a Bélgica, a Polonia, pues los italianos no quieren ser menos y Mussolini intenta invadir Grecia. Y no le está yendo demasiado bien. ¿Y quién tiene que venir a ayudarles? Los alemanes. Pero por el camino hay que pasar por Yugoslavia. Y en principio no hay problema. Pero unos militares yugoslavos dan otro golpe de estado y derrocan al rey. Bueno, en realidad no derrocan al rey, porque el rey era un crío, que era Pedro, y al que derrocan es a su regente, que era progermánico, que se llamaba Pablo, el príncipe Pablo. Y estos militares que han dado el golpe son pro-británicos. Entonces Alemania ya no viene como un país amigo. Alemania invade el país. Estamos en 1941. Pero Alemania tiene ya muchos frentes abiertos y busca aliados dentro de estos países a los que invade. Pues si tiene gente que les puede ayudar, pues no tienen que destinar tantas tropas. Y se apoyan en un grupo, los que asesinaron al rey Alejandro. Este grupo es croata, de corte fascista, y con el tiempo se convertirán en nazis. Más nazis que los propios nazis. Son la Ustaša.
nacionalistas croatas, que mientras que los alemanes, cuando han invadido Yugoslavia, se quedan en Serbia, Bosnia y Croacia pasan a manos ustachas. Los ustachas, tengo un programa sobre ellos, es el número 12, por si queréis echarle un ojo. Son gente muy chunga. Tienen un odio exacerbado hacia los judíos, los gitanos, pero sobre todo contra los serbios. Y hicieron un genocidio. No es demasiado conocido, porque siempre se habla de la Alemania nazi, pero lo que hicieron en lo que es Bosnia y Croacia no tiene nombre. O sea, cerca de 1 millón de serbios fueron asesinados por esta gente. Y lo que os he dicho, que los alemanes controlan Serbia, bueno, es mucho decir, porque la controlan de aquella manera. Hay grupos que luchan contra ellos. Están los Chetniks, que son serbios nacionalistas de derechas y monárquicos. Y estos luchan contra los Ustacha, contra los alemanes y contra otros. ¿Quiénes son los otros? Los partisanos. Los partisanos comunistas. Que estos luchan contra los Chetniks, contra los Ustacha y contra los alemanes. Aquí todo el mundo lucha contra todo el mundo. El líder de estos partisanos es Josip Broz, Tito. Tito es el nombre de guerra. Bueno, total, que al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Alemania lo está pasando realmente mal, los soviéticos ya están avanzando, pues Tito echa a los alemanes y acaba con la Ustacha y acaban con los Chetniks. Tito gana la guerra. Los partisanos comunistas ganan la guerra en Yugoslavia, pero sin la ayuda directa de la URSS, de la Unión Soviética. La ganan por ellos mismos. Y esto va a ser muy importante en el futuro. Porque a diferencia del resto de países del este de Europa, que fueron los soviéticos que fueron liberando de los nazis, en Yugoslavia no fue así. Y esto, como os he dicho, será muy importante en la segunda mitad del siglo XX. Porque sabéis que el bloque comunista, cuando la Guerra Fría, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, todos estos países, Rumanía, Bulgaria, eran satélites de la URSS. El Partido Comunista de Moscú era el que mandaba. Pero Tito no. Tito no necesitó la ayuda de Stalin. No necesitó que viniera el ejército rojo soviético. Entonces sobre ellos no mandan. Son comunistas, pero diferentes. Porque Tito y Stalin no se llevan bien. Stalin tuvo planes para matar a Tito. Y Tito lo que está convencido es que la URSS quiere invadir la Yugoslavia. Para hacerse con el poder también, porque sí, somos de la misma cuerda, pero no estoy bajo su mando. Y entonces esto es un grano en el culo de Stalin. Y como Tito está convencido de que los quieren invadir, prepara a toda la población, porque en caso de que hubiera una invasión soviética, pues que la gente se echara al monte y hacer guerra de guerrillas, que es lo que habían hecho ellos durante la Segunda Guerra Mundial. No luchaban a campo abierto contra los nazis. Ellos hacían emboscadas, tomaban pequeños pueblos.
porque Yugoslavia es un país muy montañoso. No es campo abierto como puede ser Polonia o Hungría. Aquí si te echas al monte, va a ser difícil que te saquen de allí. Esta preparación para la población fue muy importante en estas guerras de las que hablaremos. Esto cuando Tito mira hacia el este, cuando mira hacia el hermano mayor. Pero Tito en política exterior fue muy inteligente. Él es comunista, pero de los majos, para Occidente, para Estados Unidos, para los países europeos occidentales, y se está moviendo entre dos aguas. Consigue bastantes créditos de los países capitalistas, porque a los países capitalistas darle dinero a Yugoslavia va bien, porque divide al comunismo. Pues fijaros que cómo era Tito, que Tito, llevando un régimen comunista, no entró nunca en el juego de las dos superpotencias, mientras que en la URSS y sus satélites tenían el Pacto de Varsovia, los occidentales tenían, los países capitalistas tenían la OTAN. Él fue uno de los impulsores de hacer una tercera vía, que eran los países no alineados, los países que no están ni con un bando ni con el otro. Estos países, de forma coloquial, se les empezó a llamar el tercer mundo. Mientras el primer mundo eran los países capitalistas, el segundo mundo eran los países comunistas, el tercer mundo eran los países que no se alineaban con ninguno de los dos. Mira luego en qué ha acabado, ¿no? Lo de tercer mundo, que acaba significando como un país muy pobre. Pero es lo que muchas veces estos países eran, porque eran países que habían sido colonias, que se habían independizado y eran países pobres y no se querían meter en estos follones de Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en el interior, esto es la política exterior, pues en la política interior, Tito dirige con puño de hierro, pero los yugoslavos, la gran mayoría, no están descontentos, porque en Yugoslavia se vive mucho mejor que en el resto del este de Europa, de los otros países comunistas. Yugoslavia está abierta al turismo. Mira una anécdota, tengo familiares que habían viajado a Yugoslavia de turismo. Y los yugoslavos podían salir también. Esto era impensable en un país del este de Europa. Tiene bien atado a los nacionalismos. Los tiene muy controlados porque él es como el padre de la nación. Los nacionalismos no tienen cabida en la Yugoslavia de Tito. Pero Tito ya es muy mayor. 1974 hace una nueva constitución. Esta nueva constitución, yo creo que esto lo hace, es interpretación mía, yo creo que lo hace un poco porque no ve a un sucesor de garantías y cree que haciendo una especie de gobierno colegiado con voz y voto de las repúblicas, pues esto se aguantará mejor. Un estilo Suiza, algo así. Pues fue un gran error. En 1980 Tito muere. Y los 80 son años muy moviditos. Hay crisis económicas galopantes. Pensad que la mayoría de el producto que vendían al exterior era siempre a países comunistas y el comunismo está colapsando. Pues estas crisis económicas están haciendo mucha mella en la población.
la población cada vez es más pobre. Las repúblicas del norte son Eslovenia y Croacia, que son las más ricas e industriales, sobre todo Eslovenia, se sienten menospreciadas. Creen que ellas están pagando mucho más de lo que reciben. Y cada una de las repúblicas empieza ya a mirar por sí misma. Pero hablo de todas. Vamos a ver qué repúblicas hay. Coged papel y boli porque ahora viene cuando hay que aprenderse las repúblicas, la gente que vive en ellas y lo complicado que es. Pero esto lo haremos poco a poco. Yo ahora os voy a ir soltando algunas, pero a medida que vayan pasando los episodios ya entraremos en más detalle sobre cómo estaban formadas estas repúblicas, qué gente vivía en cada una de ellas y la relación que tenían con el resto de las nacionalidades que había. Tenemos 6 repúblicas. Tenemos Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia, Macedonia y Montenegro. Bueno, vamos a ver. Estas son las 6 repúblicas. Pero a la vez, Serbia, que es la más grande de todas y la más poblada, tiene 2 provincias autónomas. Tenemos Kosovo, que ya sabéis que en el futuro será muy importante, y la Voivodina. Pero no solamente estamos hablando de 6 repúblicas y 2 autonomías, es que a la vez hay 3 religiones predominantes. Tenemos a los católicos, tenemos a los ortodoxos y tenemos a los musulmanes. Pero a la vez hay varios idiomas, aunque la mayoría se entienden en serbo-croata. Sí, es un poco follón y es complicado. Y esto no es todo, porque el serbo-croata, como su nombre indica, es el idioma de los serbios y de los croatas, a su vez tiene 2 alfabetos, mientras que los croatas utilizan el alfabeto latino como puede ser el nuestro, los serbios no lo utilizan el alfabeto cirílico, que es el mismo de los rusos. O sea, ellos se entienden hablando, pero no escribiendo. Como comentaba, las repúblicas ya no miran tanto por el bien de Yugoslavia. Ya miran un poco por sí mismas. Ya no es nosotros los yugoslavos. Ahora es nosotros los croatas, nosotros los serbios, nosotros los eslovenos. ¿Y qué más ocurre? Que cae el bloque soviético. La URSS se está deshaciendo como un azucarillo. Pues ahora es cuando realmente va a empezar nuestra historia. 1987. Os he comentado que Serbia tiene 2 autonomías. En este gobierno colegiado de Yugoslavia hay 8 votos, las 6 repúblicas y estas 2 autonomías. Estas 2 autonomías que son Kosovo y Voivodina. ¿Por qué tienen autonomía? Porque tienen mayorías que no son serbias. Kosovo tiene una mayoría albanesa. Una mayoría que estamos hablando del 80-90% de la población. Y la Voivodina tiene un grupo bastante importante de húngaros, en torno a un 20%. Pues están habiendo problemas en Kosovo. Los serbios se están quejando de que se sienten maltratados por los albaneses. Iván Stambolić, que es el jefe del Partido Comunista
en Serbia, envía a su segundo para que calme la situación. Para cuando llegue allí, bueno, pues apacigüe las aguas. Este hombre, este segundo, se llama Slobodan Milošević. Pero cuando llega allí, cuando llega a Pristina, en vez de hacer el típico discurso yugoslavo, el de vamos a llevarnos bien, somos todos hermanos, tanto albaneses como serbios somos de la misma patria, hace todo lo contrario. Que mientras él sea el responsable, nadie tocará a un serbio. Dijo: nadie volverá a golpearos. Este discurso es muy peligroso. Y para los serbios de Kosovo, Milošević se convierte en un héroe. Cuando vuelve a Belgrado, a la capital serbia, ya no es solo un héroe para los serbios de Kosovo, también para los serbios de toda Serbia, sobre todo para los nacionalistas. Es por fin quien defiende a la patria serbia. Mediante chanchullos internos, hace que su jefe sea derrotado y expulsado. ¿Y quién se hace cargo del Partido Comunista en Serbia? Él. Consigue hacer que se decrete el estado de emergencia en Kosovo. Y aquí es cuando las otras repúblicas dicen uy. Porque el plan oculto es claro. Él quiere controlar Kosovo y controlar el voto de Kosovo. Pues Eslovenia y Croacia elevan quejas. Dicen que esto no se puede hacer. Y es que los serbios kosovares comen de la mano de Milošević. Y el nacionalismo serbio empieza a notarse fuerte. Pues Milošević los empieza a estos serbios kosovares o los empieza a utilizar como fuerza de presión. Allí donde quiere hacer algo, los traslada. ¿Y dónde los lleva? Se los lleva en manifestaciones en trenes a la Voivodina, porque dice que los serbios están oprimidos por los húngaros. El plan es muy claro. Quiere quedarse con el voto de las dos provincias, poner a gente de su cuerda en puestos claves y acabar dominando el voto colegiado en Yugoslavia. Con Montenegro no tiene problema porque Montenegro es una república amiga. Son los montenegrinos y los serbios son como primos hermanos. Luego, por una serie de problemas, quiere volver a hacer lo mismo y llevar en trenes a estos serbios kosovares a Eslovenia. Pero es que Serbia no tiene frontera directa con Eslovenia. Tiene que pasar estos trenes por Croacia. Y el gobierno croata se niega. A todo esto están pasando muchísimas cosas. Los medios de comunicación, los croatas, los serbios, empiezan a meter cizaña. Todos los gobiernos, todo el nacionalismo está creciendo muchísimo en cada una de las repúblicas. Y la cosa está calentita. Las manifestaciones en Serbia, en Belgrado, ya no son pro-yugoslavas. Son pro-serbias. Y Milošević se está agarrando, está como unificando lo que son las dos cosas, que Serbia y Yugoslavia es lo mismo. Y el miedo empieza a esparcerse por todo el país. Hay una gran sensación en las repúblicas periféricas como Eslovenia y Croacia de que Milošević lo que quiere es recentralizarlo todo
y se quede con el poder. La cosa ya no se aguanta. Se organiza un congreso extraordinario del Partido Comunista. En él hay delegaciones de cada una de las repúblicas. En este congreso, los eslovenos, que son quienes llevan la voz cantante en contra de lo que está ocurriendo con Serbia, se sienten atacados. Está siendo un desastre este congreso. Los eslovenos traen un montón de propuestas, pero una a una son rechazadas todas. Pero es que no es que sean rechazadas, es que cada rechazo va acompañado de vítores y aplausos por parte de todos los delegados serbios. Las delegaciones de Croacia y Eslovenia se están sintiendo arrinconadas. La deriva del partido y del país es que se está serbializando. Kuchan, que es el líder esloveno, ofrece una oportunidad. Si se aprueba alguna de las propuestas que ellos traen, se quedarán. Si no, no les quedará más opción que irse. Los serbios se las niegan. El 23 de enero de 1990, la delegación eslovena recoge sus cosas y se va del Congreso. Al día siguiente, la croata hace lo mismo. No es oficial, pero el Partido Comunista de Yugoslavia ha muerto. Y podemos decir con ello que este es el inicio del fin de Yugoslavia. En Twitter, @melcaniano, con K. Y esta ha sido la primera toma de contacto sobre el conflicto de los yugoslavos. Aún tienen que pasar muchísimas cosas. Pero quería hacer este primer programa sobre de cómo funcionaba un poco y cómo se fue yendo por el garete toda la política yugoslava. Gran parte de lo que está ocurriendo es culpa de Slobodan Milosevic, un tipo muy inteligente que se mueve muy bien entre bambalinas, sabe movilizar a la gente y que se quiere hacer con el poder total. Quiere que Yugoslavia sea Serbia. Pero los otros se han dado cuenta de los movimientos y quieren evitarlo a toda costa. Este congreso del partido fue un mazazo porque era bastante obvio que vivían en una realidad paralela, porque querían aguantar el Partido Comunista, querían mantenerse en el poder, pero es que ya cada uno miraba por lo suyo, ya nadie... Pero hablo también de la gente de la calle. La gente de la calle estaba muy radicalizada en el sentido del nacionalismo. Ya muchísima gente ya no miraba por Yugoslavia. Ya estaban mirándose hacia sí mismos. En fin, pues como os decía, esta es la primera toma de contacto. En breve saldrá el segundo episodio, que aquí ya empezará la violencia, aquí ya empezarán las guerras. Y nos iremos a las independencias de Eslovenia y Croacia. Espero que os haya gustado y nada, de dejarme un comentario y darle like al episodio y así le llegará a más gente. Bueno, nada, un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio que no tardará en salir. Adiós.